Bueno, continuando. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime Gracia. Como pueden darse cuenta en su correo, en el chat, pues este año les estoy colaborando, o en esta ocasión les estoy colaborando en el área de emprendimiento. De mi parte, pues es un gusto tener la oportunidad de compartir con un grupo como ustedes. Hoy 16 de marzo de 2020, siendo las 7:37 p.m., damos inicio a la sesión en línea denominada Soporte de sugerencias del cliente y ajustes, aceptación y firma del cliente, correspondiente a la fase de desarrollo para las fichas 18-19-404 y 18-19-406. Bueno, recuerdo su instructor técnico es profesor ingeniero Álvaro y Cortés. Le recuerdo ahí el correo, cortés 12009@micena.edu.co, y el instructor de emprendimiento quien les habla, Jaime Horacio Gracia Rodríguez, cuyo correo es favor@micena.edu.co. Regálenme en un instante, chicos. Continuamos entonces. Perdón. La actividad del proyecto que nos reúne es la realización de pruebas y ajuste en la producción de multimedia, correspondiente en primer orden a la evidencia, soporte y sugerencias del cliente. Cabe destacar en este momento que pues nosotros realizamos todo tipo de aplicaciones de app y en general cualquier tipo de producto para llegar a un mercado objetivo y buscando la satisfacción del cliente, por lo cual debemos de garantizar algún medio o diversos mecanismos para recibir las percepciones de nuestros clientes en torno a si el producto le logra satisfacer o no, y en torno también a cualquier estar atentos a cualquier sugerencia que estos nos presenten. Okay. La competencia a desarrollar es realizar la postproducción para generar la imagen o animación final de acuerdo con las especificaciones del proyecto. El resultado de aprendizaje consiste en probar la accesibilidad, diseño, escalabilidad y usabilidad de la multimedia de acuerdo a la definición del mapa del sitio y el público objetivo. La accesibilidad, el diseño, la escalabilidad y la usabilidad son algunas de las capacidades que debe poseer nuestro producto. Como criterios de evaluación, de manera general tenemos reconocer el concepto de accesibilidad, diseño, escalabilidad y usabilidad. Esta y la evidencia que les mencioné anteriormente se basan en emplear un instrumento para verificar si el producto que estamos brindando corresponde a las necesidades y expectativas del cliente que nos esté contratando. Cabe aclarar, en este caso, que las listas de chequeo o de verificación son un instrumento o una técnica común que ayuda a controlar la ejecución de una actividad de manera rigurosa. Nosotros vemos emplear listas de chequeo para diversas actividades de nuestro trabajo o de nuestro proceso académico. En este caso, en nuestro proceso académico y en nuestro proyecto de formación, vamos a tener que emplear una serie de listas de chequeo. Las listas de chequeo, como les indicaba, ayudan a controlar la ejecución de una actividad de manera rigurosa y además permiten identificar los resultados con base en variables relacionadas a la calidad de la ejecución,
el cumplimiento, los riesgos o los factores que el líder del proyecto quiere medir. En ese caso, los líderes del proyecto son ustedes mismos y deben identificar una serie de características, variables, que deben tener su aplicación, su sitio web. Con el seguimiento de una lista de chequeo, ¿qué se busca obtener? Pues básicamente se busca tener la información necesaria para tomar medidas correctivas que ayuden a reducir el riesgo de fracaso del proyecto. Ojo, porque aquí estamos hablando, estamos tomando palabras mayores. Evitar el riesgo de fracaso. Teniendo en cuenta que básicamente se debe tener en cuenta lo siguiente, que nosotros cuando estamos diseñando un producto, creemos, bajo nuestra concepción técnica, nuestro conocimiento en general, creemos que ese producto tiene aceptación. Sin embargo, en muchos casos, esa aceptación solo se va a ver, solo se va a hacer evidente hasta el momento en que lleguemos a validar nuestro producto. Mediante la lista de chequeo lo que queremos es validar que ese producto cumple esas características mínimas que nosotros identificamos previamente. Más adelante, para tener más claridad sobre la funcionalidad, el uso de la lista de chequeo, más adelante vamos a tener la oportunidad de revisar una lista de chequeo. Continuamos entonces. Segundo, que se nos... Parece que se nos... ¿qué? Se nos colgó la internet. Quedó paralizada la presentación. Un segundo, chicos. Bueno, listo. Continuando. ¿En qué consiste la lista de chequeo? La lista de chequeo es un instrumento que, como les indicaba anteriormente, permite identificar las actividades o elementos que son vitales en un macroproceso. En este caso es un macroproceso de diseño y que debe ser controlados. Una vez identificados, se hace con esos elementos una lista en orden cronológico con respecto a los pasos necesarios para la ejecución del proyecto que se está tratando. Bueno, les pido silenciar el micrófono que hay. Gracias. Bueno, ¿qué elementos debemos incluir o deberíamos de incluir en una lista de chequeo? Vamos a mirar los siguientes. Bueno, mediante la lista de chequeo vamos a intentar responder, entre otros, a las siguientes preguntas. ¿Qué tiene que controlarse? ¿Qué tiene que controlarse? Cuando hablamos de qué tiene que controlarse, tenemos que hablar que una serie de variables. En este caso, las variables será la usabilidad, la funcionalidad y otras características que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad? Es decir, un mínimo, se establece un estándar o un mínimo para establecer si ese producto es funcional o no. ¿Cada cuánto se controla el tiempo o el periodo en el cual se debe hacer dicho control? ¿Quién realiza el chequeo? En este caso, si en este caso el técnico, un inspector, o qué tipo de función está encargada de controlar. ¿Quién realiza el chequeo y los procedimientos aplicables? Además, recordemos que estamos vendiendo un producto técnico y como tal tenemos que tener una serie de criterios técnicos o de procedimientos aplicables al control. Todos esos procedimientos, pues básicamente hacen parte de la lista de chequeo. ¿Qué se requiere? Según la lista de chequeo, vamos a ir entrando en materia, según la lista de chequeo se requiere
según el autor Londoño en 2014. Las listas de chequeo se crean a partir de cuestionarios con una serie de preguntas para las que se buscan respuestas o verificaciones. Estas respuestas, como se ve en la diapositiva, pueden ser simplemente de afirmación o negación, es decir, en la cual el quien hace la inspección o el chequeo dice sí o no, verdadero o falso. De cumplimiento, puede ser cumple o no cumple. La aplicación es funcional, cumple, sí, no cumple, no. De pertenencia, aplica o no le aplica. De realización, en proceso, puede ser, de realización puede tener 3 opciones: en proceso, pendiente o realizado. Normalmente una lista de chequeo, como ustedes podrán evidenciar en otras situaciones de la vida, básicamente tiene la posibilidad o permite la posibilidad de mediante un instrumento lo que hacemos es escribir una X o escribir un chulito con el propósito de controlar la variable que se esté verificando. También cabe el hecho de aclarar que también podemos utilizar un listado de elementos y no de preguntas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de elementos, tendría que hablarse de los requerimientos de hardware y software que requiere la aplicación e indicar si se tienen o se cuentan con esos elementos, si hacen falta o qué observaciones se tienen con respecto a esos mismos elementos. ¿Vamos claros hasta el momento? Chicos, ¿vamos claros hasta el momento? Chicos, por favor me confirman si vamos claros hasta el momento. Parece que sí. Nuevamente se está molestándome el internet. Y ya en admitir. Bueno. Nuevamente, bueno. Tengo problemas técnicos. Bueno, ¿cómo se aplica la lista de chequeo? Qualdet es un proveedor de soluciones de este tipo. Sugiere que los formatos más prácticos y fáciles de usar son los que están diseñados en forma de tabla o de cuadro. Ojo, es más viable realizar la lista de chequeo cuando nosotros tenemos un formato, un formulario con preguntas fáciles de entender y aplicar, que normalmente requieran básicamente la respuesta de sí o no, aplica o no aplica, falso o verdadero, sí o no, en la cual nosotros debemos diligenciar las casillas de verificación y escribiendo ahí mismo, pues básicamente las observaciones que se tengan con respecto a la aplicación. Específicamente en el caso de proyectos multimedia, Londoño aconseja o explica que las listas de chequeo se deben aplicar para todos los aspectos de planificación del proyecto. ¿Ok? ¿Con qué propósito hacemos las listas de chequeo? Con el propósito de verificar que los aspectos de planificación que se sugirieron sí corresponden a la realidad. Entre esos proyectos de planificación, entonces estamos hablando de los contenidos, el mercadeo, los aspectos financieros, los aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos organizativos, etc. Además, sirven para controlar aspectos específicos tales como usabilidad, es decir, la capacidad de la aplicación para ser usada, accesibilidad, la capacidad de la aplicación para ser accesada por el público objetivo, la visualización, de manera que sea una visualización clara
y que se acerque a la imagen corporativa en el caso de, por ejemplo, de ser un juego o de ser una página web, y que tenga también la presencia en Internet, además de que esté indexada en buscadores que garantice seguridad y rapidez en su acceso. Por favor, me silencian el perrito, gracias. Bueno, ejemplo de lista de chequeo para evaluar la comunicabilidad, accesibilidad y usabilidad de un proyecto multimedia. Según Góngora Rodríguez León Capote, en 2013 del Centro Nacional de Calidad de Software de La Habana, Cuba. A propósito de esta fuente, en la bibliografía aparece claramente el enlace para acceder a la misma. De todas maneras, se la recomiendo porque ahí aparece una serie de preguntas, alrededor de 30 preguntas bastante claras con respecto a los elementos que debo tener en cuenta para hacer para hacer su propia lista de chequeo. En el 5 ejemplos de comunicabilidad. Entonces dice, la URL del sitio le da idea de qué trata. El sitio tiene una URL clara y fácil de recordar. Cuando se selecciona un icono, se diferencia de los no seleccionados. Todos los términos utilizados en el menú fueron comprensibles. Los enlaces del menú se resaltan cuando se seleccionan. Esos son, como les indicaba, ejemplos de comunicabilidad. Con respecto a la accesibilidad, tengo también 5 ejemplos. Entonces, el primero, se proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual, tales como imágenes para explicar su contenido a discapacitados visuales. Segundo, la información transmitida a través de los colores también está disponible sin color. Existen textos aclaratorios sobre imágenes de forma que puedan ser comprendidos por cualquier persona, independientemente de condiciones de discapacidad. 4. No existen enlaces redundantes. 5. Las presentaciones multimedia, en caso de existir, están sincronizadas con sus subtítulos. Con respecto a la usabilidad, 5 ejemplos que también les traje. Entonces, observo cambios de letra en el sitio web. Se presentan problemas con el tamaño de la letra para leer la información. En los listados se tiene la opción de seleccionar la cantidad de elementos que se desea ver por página. Le fue necesario utilizar la barra de desplazamiento horizontal para desplazarse por el sitio. La aplicación le informó cuando terminó la tarea. La explicación le informó cuando la tarea ha sido completada exitosamente. Esas son 15 preguntas que podrían emplear para autodiagnosticar su aplicación o sitio web cuando lo estén diseñando o desarrollando. Bueno, aquí, finalmente, para que entiendan las características del instrumento, para que entiendan las características del instrumento, traje a su disposición la lista de chequeo que se utiliza o una de las listas de chequeo que se utilizan para verificar el avance de ustedes en su proyecto. Este corresponde a la evidencia número AA5. Entonces, dice instrucciones para el diligenciamiento. Señor aprendiz, la siguiente lista de chequeo le permitirá determinar los indicadores, factores que se evaluarán de parte del instructor y los cuales corresponden a lo solicitado en la evidencia. El instructor tomará estos indicadores como referencia para evaluar en el centro de calificaciones, indicando el juicio evaluativo obtenido con su respectiva retroalimentación a la evidencia que cada aprendiz entregará. Cabe aclarar aquí que ustedes dentro de las evidencias que se les solicitan, se les va a pedir, perdónenme un segundo.
Bueno, continuando. Entonces, ustedes van a, dentro de las evidencias que tienen a cargo, van a tener que hacer un formulario similar al que les estoy presentando en el momento, en el cual van a hacer una serie de preguntas. Para que la lista de chequeo sea práctica, les ruego el favor de que no consideren más allá de 10 factores. Es decir, por cada condición, por la funcionalidad, por la accesibilidad, no incluyan más allá de 10 factores. Y como se indican, entonces, ustedes van a generar en el cuenco del instrumento, al lado izquierdo, una serie de criterios, enumerados o ordenados de 1 a 10. Luego, en la siguiente columna van a presentar los factores a evaluar. En la siguiente columna van a decir si cumple o no cumple, y en la columna de la derecha van a escribir las observaciones pertinentes. Para el caso, ustedes van a actuar en función de ser, van a suponer que son clientes del producto y van a autoevaluar su producto para ver si cumple con esos requisitos que previamente han identificado. Nosotros, para el caso de la evidencia que se solicita, por ejemplo, dice, realiza la prueba de accesibilidad del proyecto multimedia en presencia del cliente. Nosotros diríamos o escogeríamos la opción sí o no, marcando mediante un chulito o mediante una X, y a la derecha escribiríamos no o una observación frente al sí o al no. Un segundo ejemplo, realiza prueba de diseño del proyecto multimedia en presencia del cliente. Nosotros escribimos sí o no, y si es pertinente, realizamos la observación. En el número 3, realiza prueba de escalabilidad del proyecto multimedia en presencia del cliente, sí o no, y las observaciones. Realiza prueba de accesibilidad del proyecto multimedia en presencia del cliente, sí o no, y sus respectivas observaciones. Realiza lista de chequeo o cuadro de sugerencias del cliente, sí o no, y sus respectivas observaciones. Repito, ustedes deben diseñar una lista de chequeo que van a utilizar, que podrían utilizar sus futuros clientes para evaluar si su producto les satisface los requisitos que él mismo les ha planteado. ¿Es claro esa situación? Por favor, uno de ustedes me responde. Chicos, bueno, vamos a seguir con la siguiente. Ya les voy a explicar a continuación el contenido de cada evidencia. Hay un poquito de dificultades con la internet, entonces eso me demora en proyectar las diapositivas. Al final en el chat o micrófono abierto, pues agradezco que nos pongan las preguntas que tengan sobre el tema. Está molestando el ahora sí, entrando en materia y para explicarles cada una de las evidencias, entonces estamos hablando en primer orden de la evidencia AP6 A13V2, denominada soporte de sugerencias del cliente. En la misma se propone que usted desarrolle de manera colaborativa con su grupo de trabajo las siguientes actividades. Primero, deben estudiar el material de formación denominado lista de chequeo como herramienta de verificación de la usabilidad y accesibilidad.
que se encuentra en la fase 3, desarrollo, actividad de proyecto 6, realización de pruebas y ajuste en la producción multimedia. Dicho material se encuentra en el espacio respectivo en Classroom. Segundo, deben tener en cuenta la aplicación multimedia con las correcciones realizadas en la evidencia anterior. Fase 3, desarrollo, actividad de proyecto 6, realización de pruebas y ajuste en la producción multimedia AP6, AA13, EV1. Como ustedes observan, ustedes ya previamente van a basarse para realizar esta evidencia en las evidencias previas que han realizado dentro de sus proyectos de formación. En tercer orden, van a realizar en presencia del cliente. Recuerden que en ese caso ustedes van a fungir o van a representar a su cliente una prueba de accesibilidad, diseño, escalabilidad y usabilidad del diseño. Para ello, ¿qué van a tener que aplicar? Nuevamente, repito, básicamente la lista de chequeo. De acuerdo con la prueba anterior, se deben realizar una lista de chequeo o cuadro de sugerencias que se debe aplicar al actual diseño del proyecto multimedia, el cual debe ser firmado por el cliente. En quinto lugar, deben elaborar un documento a nivel de informe como soporte del proceso realizado. Este debe contener una extensión mínima de 3 hojas y máximo de 6 hojas y ajustarse a las normas APA 2017, y dentro de su estructura debe tener el siguiente contenido. En primer orden, lógicamente, la portada, luego van a elaborar una introducción, enseguida van a elaborar una lista de chequeo o cuadro de sugerencias basado en las sugerencias del cliente, ¿no? Luego las conclusiones y finalmente la bibliografía. Para el caso de la bibliografía, si quieren pueden utilizar la que está disponible en la presentación. En sexto lugar, deben adjuntar el documento a través del enlace creado para ello. Fase 3, desarrollo, actividad del proyecto 6, realización de pruebas y ajuste en la producción de multimedia, AP6, A3, EV2, soporte de sugerencias del cliente. Espero que todo hasta el momento vaya claro con esa evidencia. Esta evidencia básicamente básicamente se va a presentar esa lista de chequeo en que ustedes diseñen un instrumento, una lista de chequeo que permita dar soporte a las sugerencias del cliente. Recuerden que este tipo de productos como el que ustedes diseñan y desarrollan se basan o están adaptados a las necesidades básicas del cliente, de manera tal que como es un producto que se desarrolla por proyectos, cada producto que se desarrolla de esa manera tiene características especiales, tiene características específicas. Bien, características que ustedes debieron de haber identificado o requisitos que ustedes debieron de haber identificado al momento de iniciar su proyecto. Nuevamente se colgó la presentación. Ahora vamos a la siguiente evidencia. Son dos evidencias, dos en una, pero son muy similares. Es decir, que al trabajar una, prácticamente están trabajando la otra de manera simultánea. Bueno, la actividad de proyecto 6 consiste en la realización de pruebas y ajuste en la producción multimedia. La evidencia se denomina ajustes, aceptación y firma del cliente. Competencia a desarrollar, entregar la aplicación multimedia para evaluar la satisfacción del cliente. Resultados de aprendizaje esperados, realizar las modificaciones pertinentes de acuerdo con lo evaluado en las pruebas de accesibilidad, diseño, escalabilidad y usabilidad de la multimedia. Los criterios de evaluación a tener en cuenta son: selecciona y planea el tipo de prueba para evaluar la satisfacción del usuario final.
Bueno, para esta evidencia se propone que ustedes hagan trabajo colaborativo con el equipo que vienen ya trabajando y presenten o desarrollen las siguientes acciones. Primero, estudiar el material de formación. Ahí en negrilla pueden observar la ruta. Segundo, para realizar esta evidencia deben tener presente A. La aplicación multimedia con las correcciones realizadas previamente en la fase 3, actividad de proyecto 6, realización de pruebas y ajustes en la producción multimedia, denominada también soporte de verificación de funcionamiento. Bueno, en segundo orden, estudiar el material de formación, lista de chequeo como herramienta de verificación de la usabilidad y accesibilidad que se encuentra en la siguiente ruta. Fase 3, desarrollo, actividad de proyecto 6, realización de pruebas y ajustes en la producción multimedia. Segundo, la lista de chequeo o cuadro de sugerencias por parte del cliente que se generó en la evidencia anterior, la que acabamos de explicar. En tercer orden, deben realizar las correcciones a la aplicación multimedia de acuerdo con la lista de chequeo o cuadro de sugerencias suministrado por el cliente o suministrados por ustedes para que el cliente lo diligencie. Recálenme nuevamente. En cuarto lugar, deben realizar la lista de chequeo de verificación de cada una de las correcciones realizadas a la aplicación multimedia. En quinto orden, deben realizar el acta de satisfacción o aceptación una vez se le haya indicado al cliente las modificaciones o correcciones realizadas de acuerdo con sus sugerencias. En sexto lugar, deben elaborar un formato Word como soporte del proceso. Este debe tener una extensión mínima de 3 hojas, máximo de 8 hojas y estar ajustado a las normas APA 2017 e incluir la siguiente estructura. Bien. Hasta el momento, como vemos, básicamente las dos evidencias que deben presentar se basan en diseñar y desarrollar una lista de chequeo aplicable al producto que vienen desarrollando. Y si ustedes se detienen también a mirar o analizan la situación, deberían ser, en este caso, esos 6 pasos deberían ser los que deberían también emplear para cuando estén en interacción con el cliente. Es decir, eso hacen parte de su protocolo de servicio. Esos 6 pasos podrían ser parte de su protocolo de servicio con respecto al producto multimedia que están brindando. Bueno, respecto de la evidencia, debe tener, su informe debe contener nuevamente una portada, debe contener la introducción, debe presentar un desarrollo temático. En el desarrollo temático pues se les pide una lista de chequeo o cuadro de sugerencias por parte del cliente, debe tener unas conclusiones y finalmente una bibliografía. Para efectos de la bibliografía, ustedes van a tener en plataforma y en Classroom esta presentación con la bibliografía sugerida. Finalmente, cuando ya tengan diseñado el documento, el informe, deben adjuntarlo a través del enlace correspondiente en la plataforma Classroom, la cual se observa, o la ruta de acceso se observa en la presentación que tienen a la vista. Les había mencionado, esta es la bibliografía que les sugiero. Esta misma bibliografía la pueden tomar nota y van a ser la que aparece en su informe. ¿Ok? Aquí hay una bibliografía de carácter específico. En estos documentos pues aparecen elementos puntuales que van a utilizar o que podrían utilizar ya sea bien para estas evidencias, para evidencias futuras o para futuros trabajos relacionados con el campo de la multimedia. Bien.
Muchas gracias. Ahora sí escucho de parte de ustedes pues sus inquietudes. Sé que hay varias inquietudes y pues recuerden que no están solos y que también tienen mi correo, tienen el grupo de WhatsApp para plantear sus inquietudes. Pueden ¿qué? Habilitar sus micrófonos y plantear sus preguntas. Los escucho atentamente. Buenas, buenas. Chicos, los escucho. Estoy atento a sus inquietudes. Profe, el estudiante Luis Eduardo, no sé si me escucha. Sí, señor, escucho clara y atentamente. No, yo creo que está muy clara la explicación de la lista de chequeo. Yo creo que de pronto por eso los compañeros no tienen como mucha... Bueno, yo entiendo que lo que pasa es que también dentro de su proceso de formación muy probablemente hayan empleado varias veces instrumentos como este, ¿cierto? Y Sí, pues sí. eso les permite ser prácticos. De todas maneras, lo que se piden estas dos evidencias para el área de emprendimiento son muy básicos, pero por las características mismas de la evidencia se les pide no que piensen de forma tan técnica, sino que se pongan, hagan uso de su empatía y se pongan en el lugar de los clientes. Bien, No, claro. eviten por favor usar términos extremadamente técnicos para plantear su lista de chequeo, porque si quien les fuera a evaluar esa lista de chequeo fuera sencillamente el técnico, conocería fácilmente los términos. Pero en el caso en mi caso, como soy yo funjo como cliente, pues tendría que ver que la lista de chequeo esté planteada de manera práctica y que sea entendible por un profesional ajeno a la producción multimedia. ¿Sí? Entonces yo soy una empresa cualquiera y les contrato a ustedes para un producto, para un servicio y necesito tener esos instrumentos para calificar su producto y para irle dando seguimiento al contrato que se haya hecho. ¿Es claro esa situación? Una preguntita, profe. Esta lista de chequeo se aplica al cliente, ¿verdad? No al usuario. No, es el cliente, sí, es el Ah, cliente, porque es el cliente ok. quien, el cliente nos brinda los requisitos que espera, que ha recogido respecto de su usuario, ¿cierto? Sí, sí. Él es el que ha hecho labores de mercadeo, el que ha identificado claramente qué es lo que necesitan el cliente. El usuario de ellos, me explico, o el cliente de ellos, no nuestro cliente. Es decir, nosotros vamos a ser quien plasme los requisitos de ese cliente, no del usuario, sino de la persona que nos contrata para desarrollar el sitio web o el producto multimedia. Ah, ok, profe. Entonces, muchas gracias. Usted decía que dos preguntas por variable. Sí, ¿verdad? Mm, Diseñen una lista de chequeo que en la presentación aparecen tres criterios, entre los cuales está la usabilidad. Usabilidad. Usabilidad, sí. En un enlace, en uno de los enlaces que les presenté en la bibliografía, aparecen alrededor de 30 preguntas. El documento que se denomina lista de chequeo, que está en la bibliografía, ahí está el enlace, ustedes acceden a ese enlace y hay una lista muy completa de preguntas que pueden utilizar. Es decir, ustedes las pueden usar textualmente, las pueden modificar de acuerdo al producto que están diseñando, desarrollando. Nuevamente también repito que esas preguntas no sean demasiadas. Ahí hay 30 preguntas, pero yo no voy a ampliar las 30 preguntas
yo aconsejo que de cada uno de esos criterios máximo utilicen 5. Es más, podrían utilizar esos mismos 5 que yo les di como ejemplo. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias entonces por la aclaración. Mm, voy a mirar a ver si en el chat tienen alguna otra pregunta. Pues yo les envié saludos, pero nadie me escribió. ¿Será que no hay dudas? Chicos, compañeritos, ya que te tomaste te tomaste la voz, la voz, la vocería, ¿fue clara la explicación? Sí, sí, claro, profe, pues la evidencia no está tan complicada. Es que hay otras que son más complicaditas, pero esta está como muy, digamos, muy clara y muy específica. Muy puntual. Sí, sí. El requisito básico aquí es que se empiecen a poner en los zapatos del cliente y empiecen a identificar los requisitos que éste les plantea para ver si los cumplen o no los cumplen. Ah, Instrumento de evaluación lo pueden, no sé, hacer en el Word o podrían hacer el instrumento normalmente para hacerlo en línea, pero entonces usted tendrá que capturar una especie de pantallazo para darlo, para anexarlo al informe. Ustedes sí, señor. en su perspectiva más técnica, más de uso más de las TIC, pues tienen muchas más herramientas para presentar apropiadamente este instrumento. Eh, tengo en este momento Ancisa, ¿no? Participantes, chicos. Profe, está claro. Bueno, Andrea dice que es claro, es un ejercicio sencillo. Ancísar me dice, me repite que es claro. Pues siendo así, pues, José Rafael, gracias por responderme por este medio. Está claro, profe. Yo les agradezco a ustedes la paciencia para conmigo. En el correo, en el correo les remito, eh, bueno, les estoy escribiendo en el chat mi correo para cualquier duda o inquietud. Ahí Ah, apareció en color azul. Ese es mi correo, el instructor de emprendimiento. bueno, profe, ok, yo me despido. Muchas gracias por la clase. Bueno, mi señor, muchas gracias de mi parte, que sea lo mejor para todos y para cada uno de nosotros y que Dios los bendiga y descansen y pues en el transcurso de esta semana la segunda evidencia inició el 18, la otra está en pleno periodo. Entonces, si tienen alguna dificultad, duda, me la escriben por este medio y yo les estaré respondiendo. Para mí es mucho más fácil. Por favor, que hagan sus comentarios, dudas, inquietudes a través del correo para por ese medio pues darle una información más apropiada y remitirles también, si es necesario, los instrumentos necesarios. ¿Es claro? Muchas gracias, feliz noche. Bueno, entonces detenemos la grabación.